La paz de Cristo, hermanos. Hoy miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario, la familia agustina celebra la vida del beato Antonio Patrizzi, presbítero. Este hombre que vivió en Siena, en Italia, en la primera mitad del siglo XIII. Y bueno, pues este santo vivió una vida muy dedicada al servicio de Dios, a los hermanos, con una fuerte dimensión contemplativa. Este hombre su vida contemplativa la ha traducido en amor a los hermanos, en servicio a ellos, como respuesta a las necesidades que tenía la iglesia en ese momento. Hoy, hermanos, este santo pedimos que nos ayude, que nosotros también podamos vivir una vida íntimamente unida a Cristo y que que esta vida nuestra, unida a Él, pues se transforme también en amor, servicio a nuestros hermanos. Escuchemos, hermanos, hoy la palabra que el Señor nos regala. Es una palabra en relación a la oración. Cristo nos enseña con su vida, con sus obras, a rezar. Cristo ha vivido toda su vida en oración, toda su vida terrestre ha sido marcada por la oración. El evangelista Lucas es el que más nos hace presente esta dimensión de la vida de Jesús. Jesús reza cada día, tiene una predilección por la noche, rezar en las noches, sube a las montañas, a los montes a rezar, reza solo, reza también en presencia de las personas, en relación con las comidas, reza en los momentos más importantes y decisivos de su vida, como la elección de los 12, como la transfiguración. Reza pidiendo a Dios iluminación en su misión, teniendo presente, por ejemplo, este evangelio de la transfiguración, donde Él recibe luz sobre su éxodo, sobre su Pascua. Este Cristo que reza para entrar en la voluntad de Dios. Pensemos a Cristo en el Getsemaní, y Cristo que reza también en la cruz, entregándose completamente al Padre, tanto en vida como cerca de la muerte, ya en su muerte, todo señado por la oración. Y bien, sus discípulos, que ven esta constante relación con su Padre, pues se dan cuenta que no saben rezar y le piden al Señor pues que le ayude, que les enseñe a rezar. Tienen esta humildad de pedir. Y este evangelio que hoy escucharemos, donde Cristo da respuesta a esta petición, está precedido por este evangelio de ayer, este evangelio de este episodio con Marta y María, donde Cristo da una palabra en relación a la escucha. Tengamos presente que la oración es un diálogo con Dios. Y en este diálogo, como en cada diálogo, es fundamental, importantísimo, el escuchar. Escuchar. Por eso tengamos presente esto, que en la oración no es solamente hablar, pedir, no, es también y sobre todo escuchar lo que Dios dice. Bien, hermanos, escuchemos este evangelio del día de hoy, del evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Cristo responde a esta petición enseñándoles el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es solamente una oración que podamos hacer, sino también es modelo de toda oración. Cristo ha hecho un compendio, ha hecho una síntesis de todas sus enseñanzas y de las enseñanzas de las Escrituras, y la ha puesto en esta oración.
en este Padre Nuestro. De manera tal que toda oración que nosotros hagamos, si es movido por un espíritu cristiano, auténtico espíritu cristiano de hijos de Dios, pues tendrá semejanza con esta oración, tendrá relación con esta oración. Todo aquello que nosotros pidamos y no tenga relación con esta oración, tengamos claro que no es una oración, que no es una petición con un espíritu cristiano, sino más bien con un espíritu mundano, con espíritu de religiosidad natural, que no tiene que ver nada con la fe, que ilumina el sentido propio de la religiosidad del hombre, que la lleva a su esplendor, a la comunión con el Padre. Bien, Cristo, hermanos, es aquel que nos da su espíritu. Esta oración es una oración que reciben los cristianos para el bautismo, porque nadie puede llamar a Dios Padre si antes no ha sido realmente adoptado por Dios. Por eso en la iglesia era un arcano esta oración. Es la oración de los hijos de Dios, es la oración comunitaria, que de forma particular y de forma, más apropiada se reza en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía, los domingos. Es la oración del Señor, la oración de los hijos de Dios. Y pongamos atención a algunos detalles de esta oración. Para nosotros es imposible abarcar plenamente esta palabra. Los padres de la Iglesia han escrito muchos tratados en relación al Padre Nuestro, pero nosotros con la gracia de Dios nos enfocaremos en algunos detalles. Y la primera cosa, hermanos, es cómo empieza esta oración. Padre. San Pablo dice que hemos recibido este Espíritu que entre nosotros grita, Abba Padre, que nos testimonia dentro de nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios. Y por tanto el cristiano, cuando se dirige a Dios, se dirige con este nombre, Padre. Y se pide, vemos según el Evangelio de San Lucas, en estas 5 peticiones, Mateo pondrá 7, en este Evangelio de Lucas, que son 5, las primeras 2 peticiones están relacionadas con Dios. En Mateo son las primeras 3. Están directamente relacionadas con Él. Dice, Padre, sea santificado tu nombre, que venga tu reino, hágase tu voluntad, tu Padre, tú. Y santificado, que sea santificado el nombre de Dios, es pedir, Padre, que se revele siempre más en mi vida tu ser Padre. Que se revele más en mi vida, siempre más, y en la vida de la Iglesia, de mis hermanos, que en los eventos de la historia tú actúas, que no eres ajeno a nuestra historia, que tú guías, corriges, consuelas. Muéstrate, Padre. Santificado sea tu nombre significa esto, y que mostrándote, Padre, que también en mi vida se vea tu imagen, como cuando vemos a un hijo de un padre terreno. Muchas veces nos damos cuenta quién es su padre por la semejanza que lleva, de tal palo tal astilla. Y bien, que sea santificado el nombre de Cristo, el nombre del Padre, es que en nosotros se vea bien la imagen del verdadero Hijo de Dios, que es Cristo, que en nosotros se vean las entrañas de misericordia del Padre. Sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace llover, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre pecadores y justos. Este es lo que pide el cristiano, que Dios haga eso, que Él sea quien santifique su nombre en nosotros. Y continúa diciendo, venga tu reino. Es decir, que lo que tú has iniciado, Padre, que llegue a su plenitud, que todos tus enemigos se postren ante ti. Y San Pablo dice, el último enemigo que será destruido será la muerte. Y ya Cristo ha vencido sobre la muerte en la cruz. Pero todavía hay guerrillas así, pequeñas guerrillas. Todavía seguimos en lucha contra el demonio, pero ya sabemos que Cristo ha vencido la batalla principal. Y por tanto lo que esperamos es que todo sea sometido a Él. Todo.
toda potencia, todo se ha sometido a Cristo. Entonces pedimos esto, que venga tu reino, que llegue a su plenitud, que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y que tú reines en mi vida, en la vida de la Iglesia, en el mundo, que tú reines. Se haga tu voluntad. Como Cristo pide que se haga la voluntad del Padre. En el Getsemaní, Cristo, cuando está rezando, reza pidiéndole al Padre, con temor a la muerte: Padre, si es posible que se aleje de mí este cáliz, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el cristiano, cuando reza, cuando reza, pide esto. Puede pedir lo que le parece que es bueno, que puede servir para la gloria de Dios, para nuestro bien y el de los hermanos, pero al final se somete a la voluntad de Dios. Porque Dios es más grande, Dios es Padre, Dios sabe lo que hace. Por eso lo mejor es siempre lo que Él piensa, lo que Él desea. Porque sus planes son más altos que los nuestros. Y son planes de amor, designios de amor. Por eso el cristiano, cuando reza, pide siempre esto, que se haga la voluntad del Padre. Nosotros estamos muy mal acostumbrados, que hemos usado cosas santas, pero de forma pagana. Por ejemplo, a veces hacemos novenas, hacemos cosas donde tenemos nuestras peticiones y usamos el Padre Nuestro para pedir estas peticiones a Dios, para que Dios realice lo que nosotros tenemos en el corazón, lo que deseamos. Y esto en sí mismo no es malo. Lo que es malo, lo que no es conforme según el espíritu cristiano, es querer utilizar a Dios. Nosotros podemos hacer como Cristo y pedirle: Padre, aleja de mí este cáliz, aleja de mi familia, de mi comunidad, del mundo este cáliz. Pero al final de cuentas, pedir esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, tu voluntad, que siempre es lo mejor, tu voluntad. Y continúa ya diciendo cambia la perspectiva, ya más centrado en el Padre Nuestro, ya viendo a nuestras necesidades, las necesidades de la comunidad. Si Dios es nuestro Padre, somos hermanos. Y quien pide con un auténtico espíritu cristiano, quien reza, no reza solamente para sí mismo, sino que dentro de su corazón tiene presente las necesidades de la Iglesia, las necesidades de los demás. Reza también por sus enemigos. Por eso dice: perdona, danos hoy nuestro pan de cada día. Primero pide esto, que sea Cristo nuestro alimento. Danos el pan de cada día. El pan sí para alimentar la vida terrena, para nutrirla, para fortalecernos físicamente. No me des abundancia ni pobreza, dame lo necesario, como dice el libro de los Proverbios. Pero lo más necesario, lo fundamental, es que sea Cristo mi alimento. ¿Y cuál es el alimento donde Cristo está presente? En su palabra y en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Dame hoy el pan de tu palabra. Dame hoy el pan de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo. Dame a beber de su sangre. Dame, Señor, estos alimentos para que pueda comer también el alimento de tu voluntad. Cristo dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Cuando Cristo se alimenta con la obediencia a su Padre. Y nosotros necesitamos también este alimento, alimentarnos de la palabra, de los sacramentos, para alimentarnos de este pan, que es el pan de la historia, el pan de los eventos, donde Dios nos llama a entrar en la obediencia. Hágase en mí, Señor, tu palabra. Y dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede perdonar si antes no ha sido perdonado. Por eso el cristiano recuerda que Dios lo ha perdonado y que cada día, por su fragilidad, continúa a cometer algunas faltas. Por tanto, le pide al Señor: hoy, Señor,
frente a mis pecados, perdóname. Reconozco que he pecado, perdóname. Porque yo también he perdonado a este hermano que injustamente me ha hecho un mal. A este que quizás me ha calumniado, que me ha hecho daño. Yo lo he perdonado, Padre. Perdóname tú también. Esta es la parte positiva, podríamos decirlo de forma negativa. Como no he perdonado a esta persona, no me perdones tampoco a mi Padre. Y en último dice, y no nos dejes caer en la tentación. Y la tentación, hermanos, fundamental es la de rechazar la cruz, la de alejarnos de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Todo pecado daña la comunión con los demás. Y en el fondo daña la comunión incluso con nosotros mismos, con la vocación que tenemos. Ánimo, hermanos. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar, que vaya transformando nuestro corazón, que envíe su Espíritu Santo para que en nosotros se den los mismos sentimientos de Cristo. Alabado sea Jesucristo.